Todos conocemos por los medios de información del problema que tiene en este momento Israel con el grupo Hamas, el grupo terrorista que gobierna en este momento la Franja de Gaza. Pero ¿cuál es el problema? El problema viene de origen bíblico. Primero que todo, los musulmanes tienen aproximadamente 1.300 millones de adeptos o de seguidores de la fe del Islam, de su Biblia que se llama el Corán, y nosotros los católicos somos 2.300 millones de almas en el mundo. Los musulmanes están divididos en un grupo que se llaman los chiitas y los sunitas. Los chiitas representan el 10% de esa congregación, es decir, de 1.300 millones de musulmanes. Y los sunitas es el 90%. Entre los dos han existido unos grupos fanáticos que han malinterpretado el Corán, y nosotros los católicos, pues para ellos somos infieles. Entonces, ahí viene esa figura que se llama la yihad, que la yihad es la guerra santa. La guerra santa busca es imponer la religión musulmana en todas partes del mundo, porque no existe sino un solo Dios, único Dios, que es Alá. Entonces, cuando muere Mahoma, por ahí en el año 632, creo que fue que murió, los que quedaron sucediendo a Mahoma empezaron una guerra, hablándolo así, de expandir la religión musulmana por toda la Arabia que nosotros conocemos como la Arabia Saudita. Y llegan al norte de África, parte de Europa, es decir, lo que estaba dominado por el Imperio Romano, y tratan con mentiras y cosas por el estilo, lo que llamamos nosotros populismo, de convencer a las otras creyentes de otras religiones para que se convirtieran al Islam. Entonces a los pueblos les ofrecieron ciertas garantías de tipo fiscal, de tipo de impuestos, tributarios, unos incentivos para los que se convirtieran al Islam, y los que no se convertían pues tenían que pagar un impuesto. Esto hizo que prácticamente muchos decidieran convertirse al Islam para no pagar el impuesto. Más o menos desde el año 711 los árabes, es decir, los musulmanes, invadieron lo que conocemos como España o la península ibérica. Allí estuvieron alrededor de 800 años. Y solamente hasta el año 1492 se eliminó el último reducto de árabes que existían allí, o de musulmanes que existían en la península ibérica, gracias a la gestión de los reyes católicos, que sacaron a los últimos de Granada. Entonces, a nivel mundial, pues los cristianos fueron retomando sus posiciones, y lograron sacar de la mayor parte de Europa y parte de África a los árabes. Pero ahora ellos quieren volver nuevamente a hacer esa expansión, ya no con ejércitos convencionales como lo hicieron en esa época, que eran guerreros, ¿sí?, a caballo, para someter a los pueblos y obligarlos a ser parte de la religión islámica, o los musulmanes. Ahora ya utilizan el terrorismo, y a través del terrorismo, de la guerra de guerrillas que nosotros conocemos, pues ya prácticamente un grupo terrorista, los talibanes, ya tienen por cuenta suya a Afganistán, y allí se ha impuesto un califato, porque eso es lo que pretenden los yihadistas, es decir, los que hablan de la revolución musulmana, de la conversión de todo el mundo a la religión musulmana, es que se establecen allí un califato. El califato tiene una connotación político-religiosa, es decir, hay una teocracia. ¿Por qué? Porque el califa tiene poderes judiciales, tiene poderes administrativos, tiene poderes
políticos y lógicamente administra también la justicia. Eso es lo que está pasando en Afganistán, y las que más sufren las consecuencias de este tipo de gobierno de los califas, lógicamente son las mujeres, que son marginadas. Allí no pueden estudiar, no pueden trabajar, se violan los derechos fundamentales de las mujeres, se violan los derechos fundamentales de todas las personas, porque no existe la libertad de expresión, no existe la libertad de circulación y movilización. Y eso es lo que han pretendido los grupos terroristas: dominar el mundo con la imposición obligatoria de la religión. Este tipo de concepto es cerrado, lógicamente que no todos los musulmanes son yihadistas o son terroristas, ni todos los musulmanes son árabes, ni los árabes son tampoco terroristas. Entonces queda claro que este grupo radical, fanático o fundamentalista, que es la palabra correcta, quiere imponer la religión islámica a como dé. Y ya lo han advertido algunas autoridades de la Unión Europea, que si Israel no le gana la guerra al grupo terrorista Hamas y al Hezbollah, pues vamos a estar expuestos de que estos grupos de terroristas de la Guerra Santa en nombre de Alá se tomen ciudades, se tomen pueblos y sometan a la gente a convertirse al Islam, porque solamente hay un solo Dios, y Dios, según ellos, o Alá, es el que debe gobernar tanto en lo político, en lo administrativo y lo religioso a los humanos, contrario a los preceptos de Cristo, que dijo que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para Noticias de la Orinoquia les informó Víctor Julio García Rodríguez. Un feliz día para todos.